Buenos días. Con ganas, está amaneciendo. Bueno, no, ya son las 9. Buenos días. Y nos pasa lo mismo en la escuela. Los niños llegan a las 7 dormidos. No quieren saber de nada. ¿Y a esa hora qué materia le ponemos? Matemáticas. Y la neurociencia dice que uno se despierta después de las 9. Aquí todavía están dormidos. Y entonces el mejor profesor es el profesor que tiene clase a las 10 de la mañana, porque es la hora donde los niños son más que inquietos. ¿No les pasa que entre las 10 y las 12 es donde molestan más, donde saltan más, donde gritan más? Y entonces los mejores profesores deben tener las clases de 10 a 12. Pero aquí colocaron ahorita que el Papa nos dice colocar en el centro a la persona, pero todavía sigue siendo matemáticas la más importante en el colegio, ¿o no? No sé si les pasaba a ustedes que a mí en el colegio decían que los inteligentes eran los buenos en matemáticas, física y química. ¿Y quiénes eran los brutos? Los que se dedicaban al deporte, los que se dedicaban al arte. Y hoy la ciencia confirma que ni es más inteligente ni es menos bruto o más bruto. La ciencia confirma que todos tenemos distintas capacidades. Sí, ya la inteligencia múltiple nos abre el panorama, pero la inteligencia múltiple ya es un neuromito, o sea, es un engaño. No existen diversas inteligencias, sino la inteligencia es una sola. El hermano explicaba que es la Confederación Interamericana de Educación Católica. En el mundo tenemos cerca de 120.000 escuelas católicas. Así como hay en Cochabamba, en el mundo hay cerca de 120.000 escuelas. La Escuela Católica está organizada a nivel mundial por medio de la Oficina Internacional de Educación Católica, que está en Roma, en la Casa de los Hermanos de la Salle, y cada continente tiene su organización. En América se llama Confederación Interamericana de Educación Católica. Nosotros en América tenemos cerca de 35.000 escuelas católicas. Como decía el hermano, desde Canadá hasta Argentina, y se nos va a unir Trinidad y Tobago. Yo no sabía que en Trinidad y Tobago hay la organización de escuela católica. Es decir, somos la red más grande de educación. Independientemente si es católica, evangélica, protestante, nosotros somos la red más grande de educación, porque tenemos cerca de 35.000 escuelas. Ya el hermano decía, muchos niños y jóvenes estudian en los colegios católicos. Y tenemos muchos maestros, tenemos muchas realidades. Por eso el Papa dice que si nosotros en la escuela católica quisiéramos lograr un cambio, lo podríamos hacer. Y entonces 3 son los cambios que nos pide el Pacto Educativo Global. Aquí hablaron del pacto, me imagino que ustedes llevan hablando durante 5 años del Pacto Educativo, ¿cierto? ¿Han hablado del pacto? ¿Saben qué es? ¿O no? Medio. El Pacto Educativo lo lanza el Papa en el año 2019. Y el Pacto Educativo es una invitación para que todos trabajemos en común por la educación. Porque el tema de la educación no solamente le interesa a la iglesia, sino le debe interesar a los políticos, le debe interesar a las familias. Quizás a los políticos la educación no les interesa porque la educación no da votos. A los políticos les interesa más inaugurar un puente, porque el puente es fácil porque da votos, pero la educación no da réditos a corto plazo, sino los procesos educativos son largos. Nos pasan a nosotros. ¿Quién nos agradece a nosotros? ¿Qué alumnos nos agradece a nosotros? En 10 años es que nos agradecen. Entonces, 3 son los puntos que el Papa Francisco nos dice del Pacto Educativo Global. El primero, cuidar la casa común y toda forma de vida que hay en ella. Se suponía que después de la pandemia íbamos a mejorar la relación con la naturaleza, ¿no? Se suponía. ¿En qué año fue la pandemia? 2020. Pero ¿hemos mejorado la relación con la naturaleza? 300, les decía yo que días en Santa Cruz, 300 millones de mascarillas están en el mar Mediterráneo en Europa. 300 millones. Aquí ayer salió en noticias que se está quemando la Amazonía brasilera, que se está quemando. ¿Y quiénes la queman? No se sabe, se quema por obra y gracia aparentemente de Dios, y curiosamente esos cultivos terminan siendo esas tierras ¿para quién? Para la ganadería. Si vinieran algunos marcianos, pensarían que la raza dominante en la tierra son las vacas, porque hay más vacas que seres humanos en la tierra.
¿Sí? Pero entonces el primer paso del pacto es cuidar la casa común y toda forma de vida que hay en ella, y entonces nos damos cuenta que la naturaleza le estamos haciendo un daño. Y entonces no solamente le estamos haciendo un daño, sino parece que el virus no nos enseñó nada. ¿De dónde viene el virus del COVID? De la China. Eso dicen los estadounidenses, pero los chinos dicen que los gringos fueron allá en una misión y le inyectaron el virus. No se sabe de dónde natural, pero lo que sí se sabe es que la gran mayoría de enfermedades nuestras provienen ¿de dónde? De los animales. La gran mayoría de nuestras enfermedades. ¿Ustedes recuerdan la gripe aviar? Que eran los pájaros que tenían la gripe aviar. La gripe aviar, dice Leonardo Boff, es la venganza de las gallinas. Han ido donde tienen los pollos para que crezcan rápido. ¿Sí se han dado cuenta qué hacemos con los pollos? Los metemos en jaulas, les inyectamos hormonas, los ponemos con luz todo el día para que vivan comiendo y no duerman. ¿Y para qué? Para matarlos y venderlos rápido. Y entonces, este autor decía que la gripe aviar es la venganza de las gallinas. Mire lo que le estamos haciendo a las gallinas de los pollos. La gripe porcina, ¿recuerdan la gripe porcina también? ¿Qué hacemos con los cerdos? De todo, pobre. Y entonces el COVID es una respuesta de la naturaleza, porque hemos talado los árboles y el virus ha saltado de los bosques a los animales, de los animales a los seres humanos. Y entonces se nos dice que vamos a tener muchas más pandemias. Hoy escuché que un brote de sarampión o rubiol aquí en Bolivia cuando ya se creía superado. Y entonces el primer punto del pacto educativo, cuidar la casa común, ¿lo hemos cumplido? Y entonces, lastimosamente, en nuestras escuelas solo se habla del cambio climático en ciencias naturales. Parece ser que el cambio climático no nos interesa a los demás profesores. ¿Y qué pasa con la vida? Si desaparece la vida humana, ¿es un tema de quiénes? ¿De quién? ¿De los de ciencias naturales? De todos. Y entonces le hemos enseñado en ciencias sociales los nombres de los ríos, pero no le enseñamos a los niños a cuidar el agua. Le hemos enseñado a los niños a vivir en que es una pandemia, pero no a vivir en una pandemia. ¿Cuál fue la respuesta que nosotros hicimos con la pandemia? Encerrarnos como en la Edad Media. Volvimos a repetir los errores de la Edad Media. Nos encerramos, recuerden, Colombia duró 4 años en colombiano, 5 meses, perdón, encerrados. Y entre más encerrados, más crecía el virus. ¿No recuerdan? Que nos encerraban y todos los días noticias sigue creciendo el virus. O sea, encerrarnos no es la solución para un virus. ¿Cuál es la solución? Está como molestando. ¿Cuál es la solución? Cuidarnos. ¿Cuál es la solución? Estar en grupo. Y entonces, primero, cuidar la casa común y toda forma de vida, nos dice la Iglesia. La UNESCO, por medio de todos los documentos, nos dice que el planeta está dañado y que hay que cuidarlo. Pero a veces nos la pasamos tanto tiempo hablando perdiendo el tiempo hablando tantas cosas, iba a decir pendejadas, pero aquí se escucha mal, y no nos dedicamos a lo más importante. ¿Sí? Primer punto. Segundo punto del Pacto Educativo Global. Aprender a vivir como hermanos y hermanas. Se suponía que después de la pandemia íbamos a ser mejores personas, ¿no? No sé si escuchábamos eso, ¿no? Se suponía que después de la pandemia íbamos a mejorar en las relaciones con los demás. Se suponía que después de la pandemia no íbamos a pelear tanto. Se suponía que después de la pandemia íbamos a ser cercanos, nos íbamos a ayudar. Pero estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Estamos al borde de un conflicto nuclear y solo porque no nos entendemos. Ayer veía en la comunidad de La Salle las noticias de Gaza. Y miren lo que pasa en los medios. Lo que hace Rusia con Ucrania es malo, pero lo que hacen los judíos, el ejército israelí, no los judíos porque eso es, lo que hace el ejército israelí con Gaza no es malo. Y ayer mostraron cómo tienen completamente destruida la ciudad de Gaza. ¿Y cuántos niños han muerto? ¿Y cuántos niños que sobreviven crecen con odio y van a continuar esa guerra? Por eso los niños van y se matan y se ponen bombas en su cuerpo para matar.
pero nadie dice nada de lo que está pasando con el pueblo palestino. Y entonces uno dice, se supone que vamos a ser mejores personas a nivel global. Se supone que vamos a ser mejores personas, pero a veces donde más terrorismo chino hay es en las salas de profesores. A veces donde más peleamos en las salas de profesores. El de sociales no quiere al de matemáticas, el de matemáticas no quiere al de religión, el de religión no quiere al de sociales. ¿Y qué decir de la política? Porque no solamente la de ustedes, en América Latina, si se dan cuenta de lo que está pasando en Estados Unidos, Biden y Trump, dos viejitos ya cacrecos, no se me va a entender cacrecos, peleando por el poder en Estados Unidos. El otro es un robot y el otro es mentiroso. Y entonces uno no sabe, esa es lo triste de la educación, que no hemos formado al ciudadano. Nos preocupamos por llenarlos de contenidos y no nos preocupamos por el día a día. Por eso el pacto educativo que el Papa dice es que tenemos que formar a los ciudadanos. El Papa Francisco no dice que formar cristianos, no. Tenemos que formar a los ciudadanos. Porque la política en América está vuelta a nada. No sé si en Bolivia esté vuelta a nada la política. Yo vengo de mi país, Colombia, una polarización terrible. Un presidente hizo los diálogos de paz, firmó la paz, pero el otro no cumplió los acuerdos, la guerrilla se volvió y tomó las armas. El otro quiere volver a los acuerdos, pero ya no le cree. Vean en Perú, que siempre todos los presidentes terminan presos. Bueno, por lo menos allá terminan presos, ¿no? Vean en Argentina lo que está pasando. Todo extremismo es malo. Todo extremismo es malo, tanto de izquierda como de derecha. Porque el extremismo ciega las mentes y hace creer que solo él tiene la razón y resulta que no. Y entonces el segundo punto del Pacto Educativo Global es aprender a vivir como hermano. Y tenemos que lograr, esto como que no funciona, y tenemos que lograr grandes cambios, y grandes cambios que nos permitan reconstruirnos. Y el tercer punto del Pacto Educativo Global es que tenemos que encontrar todos juntos las soluciones. Es decir, tenemos que trabajar en equipo. Y trabajar en equipo es lo más difícil. ¿Cuál es el enemigo del profesor innovador? ¿Cuál es el enemigo del profesor innovador? Nosotros mismos. Porque cuando nosotros vemos que un profesor tiene ideas nuevas, ¿qué le hacemos? Le ponemos la zancadilla, cállese sapo, por su culpa nos van a poner más trabajo, no sea metido, no sea lambón. Y entonces no generamos cambio. Y entonces son las tres claves que nosotros tenemos que lograr desde el Pacto Educativo Global. ¿Y cómo las vamos a solucionar? Vamos a ver si lo hemos logrado. Francisco, al lanzar el Pacto Educativo Global, nos va a decir algo importante. Lo primero, si queremos lograr cambios, de buenas no me baso en la diapositiva para hablar. No sé si el colegio pueda probar esto. ¿Y cuáles son las soluciones que nos da el Papa Francisco? Primero, creo que es el cable, ¿cierto? ¿Cuáles son las soluciones que nos da el Papa Francisco? Primero, si queremos lograr cambios, toca cambiar cabeza y corazón. ¿Y qué es cambiar cabeza? Cambiar cabeza es que tenemos que cambiar la mente, porque en la mente es donde están los paradigmas anticuados. Uno de los errores del ámbito educativo es que nos cuesta cambiar. Y el Papa Francisco lo retoma en Laudato Evangelii Gaudium. Dice que el peor error que hay en las escuelas es el siempre se ha hecho así. Y a veces nos pasa en los colegios. En los colegios tenemos que repetir lo que se ha hecho durante los últimos 50 años. Porque la repetición nos da ¿qué? Seguridad. Si yo repito todos los años lo que enseño, pues nos da seguridad. Y entonces lo primero es que tenemos que cambiar la mente. Y cambiar la mente es que tenemos que reconocer que el mundo ha cambiado. En el año 2019, en este mismo auditorio di una conferencia sobre cultura juveniles. Y tres son las características que los maestros tenemos que tener para conocer a los niños y jóvenes de hoy. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Alguien vino en el 2019 acá? ¿Sí? ¿Cuáles son las tres características? Vamos a ver si les quedó guardado, la anotaron en el cuaderno, llegaron y lo botaron. Si queremos conocer a las nuevas generaciones,
Hay que, primero, escuchar su música. Y entonces, cuando a uno le ponían los cachos, uno le dedicaba a la novia, rata inmunda, animal rastrero, ¿no? ¿Se acuerdan? Todavía suena, rata de dos patas, ¿no? ¿Sí? Pero ahora, ¿qué canción le dedican las niñas cuando el novio le pone los cachos? Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan, de la psicóloga Shakira, ¿no? Filósofa y colombiana. Algo pasa, pero esto sí funcionó de cualquier otro lado. Y entonces, si queremos escuchar a las nuevas generaciones, hay que escuchar la música. Profesores, ¿escuchamos la música de los jóvenes? Profesores, ¿ya escucharon la última canción de Karol G? ¿Ya escucharon la última de Maluma? ¿Ya escucharon la última de Bad Bunny? Hay que escuchar la música de ellos, porque la música transmite las emociones, sentimientos, valores o antivalores de una generación. Por favor, profesores, nos toca escuchar la música de ellos. Nos toca saber que Maluma dice que felices los cuatro. Nos toca saber que Karol G inicia una canción como... No, es que no puedo decirlo. ¿Sí? Nos toca entender. Y si la música de los jóvenes nos parece ruidosa, es que ya somos viejos. Porque los jóvenes escuchan música ¿qué? Alto volumen. Eso se lo dije en el 2019. ¿Qué otra característica tenemos que tener para escuchar a los jóvenes? No solo a la música. Profesores, hay que ver las series que ellos ven. Ellos no ven Betty la Fea, ni Café con aroma de mujer. Las series de ellos son series que tienen que ver con una sexualidad desbordada, como la serie Élite. Ellos están viendo Sin Tetas No Hay Paraíso, los 9 capítulos. Ellos están viendo las series de narcos. Y entonces la televisión para ellos es distinta a la nuestra. Y entonces, de acuerdo a lo que ellos ven y escuchan, así van a llegar a actuar en el colegio. Por eso los profesores tenemos que cambiar de mente para entender las nuevas realidades de ellos, de mente para entender cómo hablan, que es el segundo punto para entender a las nuevas generaciones. Hay que estar atentos a la moda. Y la moda de los niños y jóvenes primero tiene que ver con un lenguaje. Yo lo dije creo que en Cochabamba. Cuando yo estudiaba en el colegio, si un compañero le decía a uno marica era una ofensa. Hoy en mi país, Colombia, marica es una moda. Y entonces el saludo. Uno llega al colegio y los estudiantes, buenos días marica, ¿cómo está marica? Salud marica, que le vaya bien marica. En el trabajo es el saludo, ¿qué marica? ¿Cómo le fue? Sí marica, mañana el trabajo, soy profesor de universidad, los alumnos me dicen marica, mañana le traigo el trabajo. Marica es el argot juvenil, que ya ha traspasado toda la... Y no sé si han visto series colombianas donde ya la palabra marica es común y corriente. Esa y la palabra gonorrea, que es una enfermedad, ¿no? Y entonces el saludo es, hola gonorrea, ¿cómo está? ¿Sí? Es el argot. Por eso ustedes en Bolivia, en el colegio de ustedes, deben identificar cuál es el argot juvenil, cuáles son las palabras que ellos usan con las que se comunican. Quizás eran palabras que para uno eran grosería, pero para ellos es lo más común y corriente, ¿sí me van a entender? Y entonces, queremos escuchar la música, nos toca estar atentos a la moda, porque la moda no es solo un lenguaje, es una forma de vestir, ¿sí? A mí me llama la atención que los jóvenes en Colombia caminan con esto hacia adelante, con los calzones a media nalga y se les ve el nombre de los boxers, ¿no? De los calzones, ¿sí? Es la generación sin cola, dice un sociólogo en Colombia, porque caminan así, y entonces viendo, eso es una moda, y entonces la moda es estar así. O si James Rodríguez, que jugó muy bien ayer le ganamos a Brasil, James Rodríguez un día amaneció con las 3 líneas acá, al otro día los muchachos llegaron con las 3 líneas acá. O las mujeres que se puso la moda de que se cortan la mitad de esto, no sé si se han visto, que se rapan con máquina este pedazo, ¿no? Entonces, y entonces, la moda, profesores, primer punto del trabajo en grupo, me decía el hermano, vamos a identificar cuáles son las palabras o el argot juvenil de los muchachos que van a nuestros colegios, porque esa es la colombiana. En Bolivia deben tener un argot particular, ¿sí? Algo que los identifica.
Vamos a identificar cuáles son las palabras que en el argot boliviano los niños y jóvenes expresan, ¿sí? Para nosotros la autoridad era dada por el poder. Uno veía al coordinador de disciplina y uno corría. Me acuerdo que el coordinador de disciplina en mi colegio era calvo y nosotros gritábamos bien el calvo Ramírez y salíamos y nos sentábamos. Hoy es al revés, antes uno le corre a los muchachos porque son indisciplinados, ¿sí? El contexto ha cambiado tanto que somos la última generación que respetó a los profesores, pero la primera en ser irrespetados por los alumnos o en las casas, ¿no? Ocurre. Entonces vamos a identificar cuáles son el argot juvenil de nuestros niños y jóvenes. ¿Qué palabras ellos dicen que comunican y quizás reflejan cosas que para nosotros no son? Porque es necesario conocerlos. Segundo, ¿cuáles son los cantantes juveniles de ellos? Y pongámonos de tarea, hoy voy a poner, y ahora como es tan fácil, de pronto dejarlo ahí por si... Y entonces, identifiquemos la moda. Y lo tercero que tenemos que tener con los niños y jóvenes es que los niños y jóvenes buscan héroes. El gran problema, muchos de nosotros somos maestros porque tuvimos un profesor que nos marcó. Los niños y jóvenes no quieren ser como los profesores ni quieren ser como sus papás. Ese es el gran problema. Y entonces los niños y jóvenes quieren ser como los héroes que les ponen los medios de comunicación. Y entonces no sé si aquí pasa en la casa de los famosos o todos estos realities que se han puesto de moda en México, Colombia, Centroamérica, donde es famoso por un día y al día siguiente ya no lo es. Son héroes momentáneos. Y entonces el problema de los muchachos es que están buscando personas a quienes seguir. Y entonces es lo más terrible porque los niños y jóvenes no quieren ser maestros, a no ser en primaria. Usted le pregunta en primero primaria, ¿qué quiere ser cuando grande a la niña? Monja, en primero primaria, pero pregúntele en secundaria a ver si quiere ser monja. No, ni loca, ¿sí? Algo pasa entre primaria y secundaria. En primaria llegan motivados a la escuela y quieren ir. En secundaria no quieren ir a la escuela. Algo pasa. En primaria, ¿ya o no? Entonces, ¿cuáles son las tres características? Recapitulemos. Escuchar la música, estar atentos a la moda y culto a los héroes. Y entonces nosotros tenemos que ofrecerle héroes a nuestros niños jóvenes, modelos a seguir. Pero nadie puede ser modelo de alguien si no somos ejemplos, si no somos testimonio. Los niños y jóvenes son visuales. Los niños y jóvenes se dan cuenta que el profesor prepara clase. Los niños y jóvenes se dan cuenta que el profesor está entusiasmado por lo que hace. Los niños y jóvenes se dan cuenta si el profesor de sociales pelea con el de religión o si la hermana no se quiere con los profesores. Ellos le dicen a uno todo. Y entonces tenemos que trabajar por ser héroes y modelos. Y entonces esas tres características van unidas con la respuesta al pacto. La primera es cambiar de mente. Profesores, tenemos que tener una mente abierta. Una mente abierta para cambiar. Una mente abierta para nuevas ideas. Una mente abierta para darnos cuenta que el mundo ha cambiado. Y que si yo no cambio, ¿qué pasa? Hay cinco, no sé si aquí escuchan villancico de diciembre, ¿no? Tuki, 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 tuki. Nos cambia. ¿Sí? Y esto es clave. ¿Por qué? Porque si no cambiamos de mente va a ser muy difícil cambiar de corazón. Porque nosotros utilizamos el corazón como la figura, pero es el lóbulo parietal donde están las emociones. Cuando hablamos del corazón tiene que ver con la motivación. Usted puede decir aquí yo quiero cambiar, pero si su parte emocional o su motivación no quiere, no lo hace. ¿Me hago entender? Yo le puedo enseñar al niño a rezar, pero no a que crea. Yo puedo obligar al niño a que estudie, pero no a que aprenda. El niño creerá y aprenderá si él quiere. ¿Me hago entender? Pasa como con sus hijos. Usted le puede decir a su hijo todo el tiempo que llegue a las 10 de la noche, pero si su hijo no quiere, nunca lo va a hacer. ¿Sí? Porque es un asunto de ¿qué? De motivación. Y entonces el primer paso para cumplir el pacto educativo es cambiar mente y cambiar ¿qué? Corazón. Yo espero que salgamos de aquí con las ganas de lograr cambios, ¿no? Segundo, hay que reinventarnos como seres humanos. Qué vergüenza el padre Alexander me ha escuchado mis charlas todos estos días. Hay que reinventarnos, pero usted ahorita puede dar la síntesis de mi charla, ¿verdad? Segundo,
hay que reinventarnos como seres humanos. Estamos en un colegio franciscano. San Francisco de Asís, en el año 1200, más o menos, decía que el hermana Luna, la hermana Sol, el hermano Perro, todo. Y entonces la gente le decía a este que se la fumó, dicen los muchachos en Colombia. Cuando uno llega con ideas nuevas, los muchachos en Colombia le dicen, un profe se la fumó ayer. Y nadie le creía a San Francisco de Asís. Hoy la ciencia lo confirma. Todas las especies en la Tierra compartimos 20 aminoácidos y 4 ácidos nucleicos. Es decir, nosotros tan creídos que nos creemos algunos y venimos de la misma bacteria que salió del agua y apareció la vida. O me van a decir que no hay gente que se cree más que los demás, ¿no? Y viene de una simple bacteria y virus que saltó del agua a la Tierra, ¿sí? Y entonces, la vida viene del agua. Somos producto de un proceso de evolución. De un proceso de evolución que hizo que el ser humano estuviera acá. Nosotros somos los últimos en el proceso de evolución, el ser humano. Pero resulta que somos la última especie. Se supone que es la especie que tiene razón. Se supone que es la especie que tiene emoción, no la única. Los mamíferos tienen emociones. El instinto de cuidado nació con los mamíferos. Se supone que nosotros tenemos la capacidad de creer, porque nosotros somos seres espirituales. Pero se supone que todo eso nos debe hacer seres buenos. Y somos la especie que más se mata a sí mismo ¿por qué nos matamos? Por poder, por odio, por venganza, ¿sí? Y entonces el gran problema que tenemos los seres humanos es que toca reinventarnos como seres humanos. Y la educación juega un papel importante, porque para reinventarnos como seres humanos, ¿qué hay que hacer, profesores? Vamos a ver si han puesto atención. ¿Qué hay que hacer para reinventarnos como seres humanos? ¿Cambiar qué? Pues hay que potenciar todo aquello que nos hace humanos. ¿Y qué hay que potenciar, profesores? Primero, la capacidad que nosotros tenemos de amar. Somos la única especie que tiene capacidad de amar. Por eso el Papa dice que la educación es una especie de enamoramiento. Cuando uno se enamora, uno se vuelve bobo, ¿no les pasa? ¿Sí? Cuando uno enamora, uno se aboba, ¿sí? Y entonces se aboba tanto que uno lleva a la novia a la casa y le dice, mi novia es la más bonita del mundo. Y uno la lleva y los hermanos le dicen, ¿seguro es la más bonita del mundo? Porque uno enamorado la ve bonita. Pero cuando pasa el enamoramiento uno dice, pues sí, con maquillaje, bien vestida, arregladita, ¿sí? ¿Qué pasa? El Papa dice que los seres humanos nos tenemos que volver a enamorar de nosotros mismos, de la vida. Pero para reinventarnos como seres humanos tenemos que volver a reivindicar ese sentimiento. Pero significa que toca potenciar la gentileza. ¿Qué es ser gentil, profesores? ¿Qué es una persona gentil? Amable. Entonces, para poder reinventarnos como ser humano hay que ser amable. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo se monta en el bus y nadie se saluda. Y el día que usted llega al bus y saluda y dice buenos días, el otro agarra la maleta porque piensa que lo van a robar. ¿O no? Vivimos en una sociedad donde no hay amabilidad. Vivimos en una sociedad donde en las empresas hay canibalismo laboral. Si usted no va hoy al trabajo, su mejor amigo le va a quitar el trabajo. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo vive hablando mal del otro. Donde 3 veces se repite un chisme se convierte en verdad. Y nosotros, los seres humanos, somos re chismosos. La BBC sacó una investigación que el ser humano dura 1 hora hablando mal de los otros al día. Contabilice cuando usted empieza hablando mal del otro, ¿cuánto dura? ¿Sí? Contabilice. Y entonces, hay que ser amables. ¿Cuántos de ustedes entraron al colegio y saludaron al portero, por ejemplo? A veces al pobre portero nadie los saluda. ¿Cuántos de ustedes somos o nosotros somos capaces de sonreír? La sonrisa hace parte del ingenio humano. Pero a veces uno llega a un colegio y encuentra ese montón de profesores amargados con cara larga, cara de solteros. Bueno, o solteros o casados infelices. Pero uno encuentra unos profesores
que desde que llega haciendo mala jeta, yo soy colombiano, decimos mala jeta en vez de mala cara. ¿Jeta también se dice acá? No es, porque es que me toca cuidarme porque en cada país cambian las palabras y yo dije se vuelve pendejo en Costa Rica y pendejo es otra cosa. Uno tiene que cuidarse, ¿no? Porque cambian. Pero resulta, nosotros no consideramos a nuestros niños y jóvenes. Nuestros niños y jóvenes reciben al día 3, 4 profesores distintos. La mayoría amargados. Llegan con cara, no sé, cara de Viernes Santo, dice Francisco, ¿no? Como si nadie hubiera resucitado. Peleó con el marido y llega haciendo... Los profesores a veces tenemos mala cara. Y resulta que hoy para educar hay que educar con las sonrisas. Y si usted es amargado, busque a alguien que le eche chiste y lo haga reír. Pero hoy tenemos que educar porque la sonrisa es clave para que haya empatía. ¿Sí? Amor con humor son las dos claves para educar hoy. Porque amor significa que hay que dedicarle tiempo. Si usted no le dedica tiempo a su novia, va a ser que se consigue otro, o al novio. Si usted como médico no le dedica tiempo al paciente, ¿qué pasa? Se le muere. Si usted como religioso no le dedica tiempo a la fraternidad, ¿de qué vale decir que vive en una comunidad religiosa? ¿Sí? Y entonces, amor con tiempo. Y entonces reinventarnos con ser humano hay que amor, gentileza, ternura. En América Latina somos muy machistas, ¿no? La ternura es para ¿quiénes? Para la mujer. El hombre no puede ser tierno, ¿sí? Pero la ternura no es la sensibilidad extrema. La ternura es la capacidad de mirar a nosotros a los ojos y tenderle la mano cuando lo necesitan. Ternura es estar dispuesto a ayudar a los otros. ¿Qué esperábamos nosotros después de la pandemia? Volver a mirar a nosotros, a encontrarnos, ¿sí? Pero también es importante la compasión. Es importante tender la mano al otro. Nosotros vivimos en sociedades de puño cerrado. Y la sociedad de puño cerrado es la sociedad que solo está acostumbrada a los golpes. Tenemos que cambiar la mirada con la sociedad de la mano abierta. Tenderle la mano al otro para levantarlo. Que cuando usted mira al otro hacia abajo sea solo para levantarlo. Pero a veces nosotros tenemos maestros que miran a los demás hacia abajo, como si fuéramos superiores. Y resulta que la vida tiene que reinventarse. Por eso el segundo punto para cumplir el pacto educativo global tiene que ver con reinventarnos como seres humanos. ¿Nos quedó claro o feo? ¿Sí lo entendemos? A veces me preguntan, no, es que el pacto educativo es del Papa y eso es católico. Esto no tiene nada que ver con la religiosidad, esto tiene que ver con la vida. Con la vida. Y tercer punto. Ya llevo cuánto tiempo, es que me dijeron hable 2 horas del mismo. Y tercer punto, cuando ya me canso les pongo algún trabajo. Y tercer punto. Hay que potenciar la inteligencia emocional, cordial o sensible y la inteligencia espiritual. El gran problema de la escuela católica es que sufrimos de bulimia pastoral. Bulimia pastoral es el exceso de tantas actividades religiosas que cuando salen los niños de los colegios no quieren saber ni de Dios, ni de monjas, ni de curas, ni de misa, ni de sacramentos. Y entonces, eso es un dilema, porque los niños que salen de los colegios nuestros no quieren saber de nada, y entonces salen agotados, porque lo que hicimos fue obligarlos, y nunca, como la canción de Ricardo Arjona, no, a mí me bautizaron y nunca me preguntaron, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa? Primero, hay que desarrollar la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es la capacidad de que yo tengo de conocerme a sí mismo y conocer a los otros. Cuando una persona es chismosa no tiene inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional es la capacidad de decir, uy, esta persona es tóxica, pero pobrecita debe tener su problema. Pero yo no me pongo a decirle a todo el mundo que es tóxica. ¿Sí me van a entender? Porque uno no la entiende. Cuando uno genera chisme es porque no entiende al otro. Pero la inteligencia emocional es la capacidad que yo tengo de conocerme a sí mismo, de conocer mis aspectos negativos. Nadie me puede decir aquí que es perfecto, porque todos los seres humanos somos envidiosos. El problema es cuando la envidia se apodera de mí. ¿Sí me hago entender? Nadie puede decir que no, yo solo amo, yo no odio a nadie. No sea mentiroso, porque en la vida todos odiamos. El problema es cuando el odio se apodera de mí. ¿Sí me hago entender?
Yo puedo amar y puedo odiar, son emociones. Yo puedo envidiar, pero el problema es, yo puedo envidiar a, bueno, yo envidio a Bill Gates que tiene tanto dinero para viajar, pero no, son tan ricos que a veces son infelices, ¿no? Pero el problema es que yo quiera quitarle al otro. Y el gran problema del mundo es que terminamos que la envidia o los celos nos causa un daño. Y a veces la lucha por el poder, todo el mundo quiere sobresalir sobre el otro y hacemos daño. Entonces la inteligencia emocional es la capacidad de conocerme y entender al otro. Y ahí surge la inteligencia espiritual. ¿Cuándo sabemos que una inteligencia, que una persona es espiritual? Un ejemplo sencillo. ¿A ustedes no les pasa que uno, cuando está en un grupo humano, a veces se acerca a personas que uno nota como mala energía? Y uno dice, uy, cada vez que llega esta persona, como que transmite que odio, como sentimientos. Una persona espiritual es una persona positiva. Pero profesores, déjenme decirle, a veces el gremio docente es el más negativo. A veces al inicio de año el director le dice, a usted le toca 10º grado. No, esos estudiantes son malos, me va a ir mal, son desadaptados, esos son groseros. Oiga, pero ni usted los ha conocido este año. Y ya está diciendo que le va a ir mal. Cuando uno inicia un proyecto y ya inicia pensando mal, ya le fue mal el 80% del proyecto. La primera clave de una persona espiritual es que es una persona positiva. Lastimosamente a veces en los colegios católicos seguimos haciendo las lamentaciones del Antiguo Testamento, porque desde que llegamos nos lamentamos. El ser humano es negativo. Negativo entonces por todo. A veces uno llega a los colegios y ya los profesores están cansados desde febrero. Uno dice, pero antes uno se cansaba en enero, pero ya quieren vacaciones. Ya quieren vacaciones. Y entonces uno dice, oiga, pero terrible. Se quejan, nos quejamos de todo. Uy, no es que nos cambien el presidente de EPB este año, pero llega otro también malo, que nos cambien a la monja, es que la monja es toda brava, llega otra más brava también. Entonces uno, ¿quién los entiende? ¿Sí? Por eso ahora está de moda los libros de la felicidad. Ustedes no han visto los aeropuertos, le venden a uno libros para ser feliz, cómo hacer feliz al marido, cómo hacer feliz a la esposa, cómo hacer feliz al perro, hay un libro, cómo hacer feliz a los perros, cómo hacer feliz a la madre directora, cómo hacer feliz al obispo. Hay libros para todo, que es una mezcla pseudo-oriental de yoga, etc. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que vivimos en un mundo que se queja de todo. Si llueve, porque llueve. Si hace frío, porque hace frío. Ahorita en Santa Cruz, no, Alexander, qué frío el domingo en la noche, terrible. Yo dije, me voy a morir del frío. Y el martes ya estaba haciendo un calor terrible y todo el mundo nos quejábamos. Yo también. Qué calor, qué frío. Uno se queja de todo, por todo. Y entonces, cuando uno se queja, no tiene la oportunidad de desarrollar la espiritualidad, que es distinto a si usted es católico o no. Primero hay que desarrollar la espiritualidad, ya viene luego la religiosidad. Segundo, una persona espiritual es agradecida. Y eso es lo más difícil, porque el ser humano es desagradecido por naturaleza. Yo siempre les digo, cuando me invitan al congreso y todo, yo les digo, la gente no va a criticar la conferencia, va a criticar la comida. Sí, la gente viene a criticar la comida. Viene a criticar la comida. Y entonces uno siempre viene encontrando lo malo. Y entonces desagradecido porque tengo trabajo, desagradecido porque me levanto. Y entonces uno dice, ¿pero por qué? Una persona debe ser agradecida. Tenemos trabajo. Tengo a alguien que me molesta la vida. Bueno, gracias a Dios. Dice el santo cura de Ars que cuando no te encuentras con el demonio es porque estoy caminando con él. Y entonces en la vida uno siempre tiene enemigos. Y si no tengo enemigos es porque estoy con el demonio al lado. ¿Sí? Y entonces, pilas. ¿Sí? Gracias a Dios no soy enemigo del presidente del PB. ¿Por qué? Porque nos toca trabajar, nos toca construir, nos toca ser en últimas agradecidos. Sobrevivimos a una pandemia. Tenemos salud, tenemos trabajo. Sí, que en el trabajo molestan mucho, nos toca hasta las 8 de la noche, la hermana manda correo a las 5 de la mañana cuando se levanta a rezar. Bueno, pero tenemos trabajo. Sí, estoy hablando de cosas que suceden en el África, no acá. Por eso, la escuela africana, por allá de Guinea Ecuatorial. Por eso hay que ser agradecidos.
Y el tercer punto de ser agradecidos. Hay que mantener el ánimo, porque cuando uno pierde el ánimo, pierde lo mejor de sí. Yo siempre digo que la escuela católica es una fórmula. Esto sí no lo he dicho en las conferencias pasadas, Alexandra, así que ponga atención. La escuela católica es igual a conocimientos más habilidades multiplicado por actitud. La actitud es lo que hace que seamos distintos. Yo puedo tener 3 doctorados, 5 doctorados, pero si usted no tiene una actitud de cercanía, de nada le sirven los doctorados. Yo viví la formación que tuve con un hermano que sabía 15 idiomas, pero sabía tanto que se le olvidó hablar español. Uno se sentaba al lado de él y no hablaba nada. No tiene habilidad social. Y la actitud tiene que ver con el ánimo. Si uno se desanima, pierde lo mejor que uno tiene, porque el ánimo es lo que va a mostrar quién es uno. ¿Me hago entender? Y entonces, cuando alguien se enamora de uno, no se enamora de los estudios ni del puesto, se enamora de uno. Cuando uno se casa, uno no le pasa la hoja de vida a su esposa, ella se enamora de uno. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando usted llega a un trabajo, usted puede entregar sus estudios, pero la actitud suya es lo que va a marcar la diferencia. Y la vida espiritual tiene que ver con esa actitud que nosotros le pongamos a la vida. Cuando uno nace, el médico no le dice a los papás: nació pesando 1,5 kilos, nació morenito y haciendo mala jeta. No, la actitud la pone uno. Eso de que uno se levanta con el pie izquierdo es mentiras, porque uno es el que decide con qué actitud me voy a levantar hoy. ¿Sí me hago entender? Uno decide cuál es la actitud que voy a poner ante la vida, ante los problemas. Yo he encontrado personas que tienen tantos problemas, uno les dice buenos días, qué alegría verte, y personas que todo lo tienen bien en la vida, uno les dice buenos días, que vienen de buenos. Esta maldición, ¿sí? La actitud. Por eso, ¿cuál es la fórmula de la escuela católica? A ver si la anotaron. Escuela católica es igual a conocimiento más habilidad multiplicado por la actitud. La inteligencia, ya no se habla de inteligencia, sino de vida espiritual, tiene que ver con la actitud, profesores, que nosotros le pongamos a la vida. ¿Qué actitud vamos a ponerle a la vida? ¿Con qué actitud vamos a enfrentar los problemas? ¿Con qué actitud vamos a seguir caminando? Porque la vida se trata de caminar, la vida se trata de ser optimista. Si usted es negativo, el cerebro se va a volver negativo. Porque si usted es negativo y le va mal, el cerebro le va a decir: pero yo le dije que le iba a ir mal. Pero si usted es positivo y le va mal, no, le va a decir el cerebro: siga, levántese. ¿Sí? Pero el problema es que a nosotros todas estas cosas no nos las enseñaron en la escuela. Y el problema es que todas estas cosas tampoco nos las enseñan en la universidad. Por eso, hoy, lo primero que tenemos que hacer para construir una sociedad sostenible empieza por uno. Y ese es el primer tema de hoy. Toda educación. Y ahora sí empiezo el tema porque tanto que lucharon por la diapositiva no le ha pasado. Profes, esta diapositiva la pueden descargar de la página web de la CIE. Si quieren anotarla, www.c de casa y de iglesia, enano c de casa, www.cie, c de casa y de iglesia, enano cie, c de casa, cie.edu de educación.co. En diapositivas, ustedes ahí van a ver, ustedes descargan todas las diapositivas que voy a utilizar y las pueden descargar para que no anoten. Las nuevas generaciones no anotan. La generación de hoy, a mí me llama la atención en un colegio franciscano de X país y X continente. Este colegio cuida la casa común y me pasan la lista de útiles a los niños: 15 cuadernos rayados de 100 hojas. Entonces uno dice: pero ¿qué cuidar la casa común si piden 15 cuadernos? ¿Sí? Pida la mitad y que por un lado utilice una materia y por el otro lado. Los niños de hoy ya no copian, los niños de hoy son visuales. ¿Sí? Hoy ellos aprenden mediante el juego, mediante lo lúdico. Por eso los niños viven inquietos en el salón de clase. Por eso en el salón de clase cada 15 minutos o 20 hay que echar un chiste, hay que cambiar de actividad. Por eso el Papa les dice a los curas homilías de 7 minutos que si no la gente se duerme. ¿Sí? Un mensaje. Y
todo mensaje debe tener una idea, un sentimiento y una imagen. ¿Por qué? Una idea porque los niños no aprenden con grandes discursos. El niño solo hay que decirle una idea y repetirla para que les quede grabada. Un sentimiento, los niños son emocionales. Si esa idea no se relaciona con la vida, cuando salga de las puertas de la escuela ya se le olvidó. Si esto no se relaciona con la vida, se nos olvida. Y tercero, una imagen, porque son visuales y tienen que verlo en algo. ¿Me hago entender? Por eso, cada vez que nosotros hablamos de cuidar la casa común, como dice el Papa Francisco, la UNESCO dice cuidar el planeta dañado, tiene una dimensión utópica. ¿Por qué? Porque hay que soñar. Y los sueños son los que nos mantienen despiertos. Recuerden que en la noche las estrellas no tienen luz propia, pero cuando uno ve las estrellas hay cierta luz que nos invitan a caminar. O el libro de vida, a veces yo digo, cuando la gente quiere aprender de espiritualidad, yo no les digo que lean la Biblia primero. Para mí el primer libro de espiritualidad es El Principito. Lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve con el corazón, ¿sí? Y entonces el Principito, cuando el Principito se encuentra con el zorro le dice: para que haya una auténtica relación, tú me tienes que domesticar. Es una traducción al español, pero mal hecho. Domesticar no debe ser sino crear vínculos. Y le dice el zorro: si tú me dices que llegas a las 4, yo te estaré esperando desde las 3. Es decir, lo esencial en la vida es el encuentro con los otros. Y ustedes no me van a decir que en la pandemia uno quería volver a la escuela. Ya uno al mes uno quería ver a la madre directora, a los compañeros, al padre, a todos, porque uno le extrañaba que el diálogo con nosotros, la mirada a los ojos, hasta la pelea nos hace falta, ¿no? ¿Sí? Uno quería volver a dialogar, volver a interactuar, volver a comunicarse. Y entonces por eso el primer libro de vida espiritual es El Principito. Y El Principito uno se demora 20 minutos en leerlo porque son más imágenes y se consigue gratis en internet, ¿no? Y El Principito nos enseña a construir vínculos, a buscar sueños, a salir al encuentro, a no desanimarse ante las dificultades. Y esta es la dimensión utópica. Pero también esos sueños son los que nos despiertan y mueven en la historia. Si San Juan Bosco no hubiera querido tener ese sueño, no hubiera hecho realidad todo lo que hizo los salesianos. Si tantos santos de congregaciones religiosas, ¿no? De tantas comunidades religiosas no hubieran tenido sueños, sobre todo las comunidades religiosas femeninas que quisieron darle educación a la mujer, no hubiéramos logrado todo esto. Cuando uno tiene sueños, son los que nos mueven. Y no solamente hablemos de santos, tantos grandes políticos. Mahatma Gandhi tuvo el sueño, ¿no? de la no violencia. Vamos a ver el siguiente video.
el futuro. Y quizá este video pueda ser muy catastrófico, apocalíptico, pero lo que le estamos haciendo a la naturaleza es terrible. La estamos dañando. Somos malos hijos. Me van a decir que en la vida no hemos sido malos hijos. Y entonces, ¿por qué somos malos hijos? Porque el Papa dice que la tierra es como una madre que nos abraza. La tierra nos da todo lo necesario. Y miren qué le estamos devolviendo a la tierra: destrucción, contaminación, plásticos. A mí me llamó la atención en enero del año pasado, el hermano Santorio de la comunidad nos llevó al lago Titicaca, y alrededor del lago Titicaca lleno de plásticos. Llenos de plásticos. Europa, le dije, el Mediterráneo. Pero la Organización Mundial de la Salud nos dice que el gran problema es algo que nadie pone atención, son los microplásticos. Los microplásticos es más pequeño que un cabello, y los microplásticos ya los tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Dice que el ser humano cada semana consume una tarjeta de crédito o débito, ese es el tamaño de la tarjeta de nuestro cuerpo. Y los microplásticos son los causantes de cómo está aumentando el Parkinson y el Alzheimer, porque están llegando ya al cerebro por medio de la sangre, enfermedades cardíacas. Pero los microplásticos están llegando a los niños, las madres los están transmitiendo por medio del embarazo. Y entonces el gran peligro es que vamos a tener una generación menos inteligente que la otra. Y el gran peligro, que ya lo salió en la página de CIES, salió, nosotros tenemos, si ustedes visitan la página, tenemos un observatorio, 5 temas fundamentales. Primero, espiritualidad y pastoral educativa. Segundo, pastoral e innovación. Porque a mí me llama la atención que cuando dicen bien el secretario general piensan que yo les voy a hablar de Dios todo el tema y de sacramento, y resulta que la escuela católica primero es escuela para ser una excelente escuela católica. ¿Sí me hago entender? Tenemos que dar buena educación. Y el segundo punto es todo lo de inteligencia artificial. Hemos apuntado desde CIEG, ofrecimos un curso gratis de inteligencia artificial en América. 27.000 maestros del continente se inscribieron, 2 meses gratis sobre inteligencia artificial. Y entonces ve que vale la pena estar afiliado a la B. Ustedes están afiliados a la B, ¿cierto? Pero tienen que pagar la cuota porque ellos nos pagan cuotas a la CIE, si no, no sobrevivimos. Y entonces, el tercer punto se llama el cuidado de la casa común. Y esta semana pusimos un tema que me dijeron a mí, uy, no lo ponga porque si usted lo pone lo acusan de liberal y lo van a excomulgar en la iglesia, lo reducen al estado laical. Pero yo soy laico, no me pueden reducir más. Y el tema de la esterilidad en los hombres. Los microplásticos están causando esterilidad en los hombres. Y uno dice, ¿qué es eso tan chiquito si lo estamos consumiendo? Y resulta que cada vez que usted lava ropa, la ropa va soltando, porque todo esto es hecho a base de petróleo, va soltando microplásticos. Cada vez que usted lava, etcétera, con todo esto van botando y el agua está contaminada. E incluso es más pura el agua de la llave que el agua de la botella. El agua de la botella tiene, ahí donde la ve, tiene más microplásticos que el agua que uno consume. Es un tema preocupante de salud pública. Pero hace poco dijeron que el tema del cambio climático está generando que los aviones sufran más que... ¿cómo es que se llama eso? Turbulencias. No sé si vieron la noticia que un avión de Singapur se movió tanto que una persona murió porque se soltó el cinturón y se movió. Ahorita un avión de Europa que venía de Madrid, venía a Montevideo, le tocó parar en Natal, en Brasil, porque se movió tanto que 40 personas heridas. Y entonces, y todavía hay gente que niega el cambio climático y niega esto, ¿o no? El presidente Trump lo niega. Milei acaba de decir en un discurso que el cambio climático es un invento de la izquierda. Y entonces uno dice que como el Papa es jesuita y es izquierdista, entonces el Papa se inventó el cambio. No, eso es un tema de salud pública. Y entonces es grave, ¿por qué? Porque lo que estamos viviendo es que en el 2050 no va a haber pescados en el mar, sino va a haber plástico. Y qué saber que toda la comida de mar que estamos consumiendo tiene microplástico y pensar que todas estas industrias que hay de extracción de minerales de la tierra están contaminando los ríos. Pero yo tuve la oportunidad de ir a México hace 2 meses, 3, y Ciudad de México está al borde de quedarse sin agua, una ciudad de 22 millones de habitantes. Y fui a Monterrey
y me recogen en un carro y yo les digo, oiga, pero el Waze muestra un río, pero yo no lo veo. Y dije, no, ese se secó hace 20 años. Aquí en Cochabamba no tiene problemas de agua. En La Paz también. Aquí sí escucharon que Montevideo casi se queda sin agua. Pero no solamente eso, yo venía con esta idea. En Colombia cada 9 días en Bogotá tenemos racionamiento de agua, 24 horas sin agua. Voy a Venezuela, al Congreso de Escuela Católica, y yo les digo, estamos cada 9 días sin agua, y ellos me dicen, en Venezuela es al revés, 9 días sin agua y solo un día llega el agua. Y todavía no creemos en el cambio climático. No creemos en el aumento de las enfermedades de cáncer. En el 2030 se dice que va a aumentar a 50 millones de personas enfermas de cáncer en el mundo por la gran cantidad de químicos que estamos consumiendo en la comida. Uno cree que no, pero uno se come una salchicha y uno se está envenenando. Pero comer un hot dog tan rico que es, ¿no? Pero se está envenenando. Por eso, nosotros, la Iglesia unida a la UNESCO, a la ONU más que todo, ha presentado todo el trabajo de educación para el desarrollo sostenible basado en Laudato Si. Pero también tuve la oportunidad, nosotros tuvimos un congreso, el Papa Francisco dice que los objetivos de desarrollo sostenible hay que mirarlos con buenos ojos. Yo me leí todos los objetivos de desarrollo sostenible y en ningún lado yo encontré los objetivos de desarrollo sostenible que nos dijeran promovamos la ideología de género, que viva el aborto. Eso no lo dicen los ODS. Los ODS hablan de defender los derechos de la mujer. Que las organizaciones pro aborto digan que se basa en eso es otra cosa, ¿sí me van a entender? Pero los ODS lo que buscan es construir una sociedad distinta. Entonces el Papa, viendo los ODS de la Iglesia, lanza el Pacto Educativo Global. Nosotros, la sostenibilidad de nosotros se basa en Laudato Si, Laudato Deum, ¿sí? Nosotros no promovemos la ideología de género, pero sí tenemos que tener en cuenta algo, que en nuestros colegios pueden estudiar niños con una inclinación sexual distinta, y no por eso yo lo voy a echar del colegio, porque por ley no se puede, y por misericordia cristiana todos son iguales. ¿Quién soy yo para juzgar a un gay? Decía el Papa Francisco, ¿no? O vamos a tener niños que llegan con 2 mamás. En un colegio en Colombia, una hermana me llama, Oscar, ¿qué hago? Una niña con 2 mamás, yo nunca había tenido. Pues por ley tienen que recibirla, porque si ella pone una demanda por no recibirla, perdemos la demanda, porque el derecho a la educación es para todos. Ahora el problema que tenemos nosotros es cómo acompañamos esas realidades. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo acompañamos? Porque es que ahora en un congreso que hubo sobre el género, ahora dicen que hay 32 tipos de géneros. Y uno escasitamente conoce 2 o 3, ¿no? Hay 32. Un estudiante en un país metió una demanda a un colegio católico porque él quería que en el diploma le cambiaran él, José David, porque él dice que no hay que llamarle él, sino ella. Y tocó cambiarle el diploma. Y entonces, esto no significa que yo estoy promoviendo la ideología de género. ¿Qué estoy diciendo? Que hay que acompañar estas realidades que vamos a tener ahora mucho más seguido en los colegios, ¿sí? Y es una realidad dura, y entonces nos toca acompañar. Por eso, 4 ideales para formar en el futuro sostenible. Los 4 ideales para una educación basada en el desarrollo sostenible. Primero, y es un tema clave, el bien común. No solamente de la tierra, sino de toda la vida. Nosotros tenemos un problema, y es que la sociedad en la que vivimos nos ha enseñado a ser egoístas desde pequeños. Y estamos en la 4ª revolución individual. Lo primero para mí, lo segundo para mí, lo tercero para mí, lo cuarto para mí. Y entonces desde muy pequeños nos enseñan a ser egoístas. Cuenta Dostoyevsky en uno de sus libros la historia de la cebolla, y resulta que era una mujer tan mala gente y tan mala clase que cuando se murió se fue directo al infierno, y el infierno era un lago de fuego. Era una mujer que no saludaba a nadie, que no era buena persona, que hablaba mal de todo el mundo, que vivía malacarosa desde que levantaba hasta que se acostaba, etc. Pero resulta que todo el mundo tiene un ángel de la guarda. Y entonces el ángel de la guarda estaba buscando en la vida de esta mujer a ver si había hecho algo bueno.
para decirle a Dios que la sacara del lago del fuego del infierno, ¿no? Pues resulta que el ángel investigó la vida y esta vieja, nosotros decimos en Colombia vieja, y esta vieja no había hecho nada bueno. Pero por allá el ángel de la guarda encontró que esta señora, para no decir vieja, le había dado una cebolla larga podrida a un vagabundo. Y entonces el ángel fue y le dijo a Dios: mire, pero esta señora ayudó con esta cebolla larga a un vagabundo. Y entonces el Dios le dijo: pues vaya con esa cebolla y sáquela del fuego del infierno. Pues entonces el ángel, todo emocionado porque encontró algo bueno, le tiró la cebolla a ella y la estaba sacando, y ella feliz porque iba a salir del lago del fuego del infierno, y estaba saliendo, ya estaba a punto de salir, pero los otros se dieron cuenta de que esta señora pues iba a salir. Entonces los otros, ¿qué hicieron? Se le pegaron a los pies. Y como la señora era mala clase, y quien es mala gente nunca cambia, sigue siendo mala clase, empezó a darle patadas a la gente para que se soltara. En conclusión, se soltó ¿qué? La cebolla, y todos quedaron en el fuego del infierno. Dostoyevski. ¿Y qué significa esto? Que en la sociedad en la que vivimos nos enseñan desde muy pequeño a buscar solo el bien mío y no el bien de los demás. Y lastimosamente pasa con los papás que le dicen a los niños: este lápiz suyo y no lo comparte con nadie, este refrigerio es para usted y no le da a nadie, ¿sí? A veces yo le pongo una pelota a los niños en preescolar para que pongan a jugar y terminan compitiendo de quién es la pelota. Y entonces, ¿qué pasa? Vivimos en sociedades egoístas, individuales. Y entonces el gran problema, dice Francisco, lo aclaro acá porque una profesora me tildó de socialista, el gran problema del capitalismo es la demolición del concepto del bien común. Porque el capitalismo, ¿qué nos lleva? A consumir, a consumir, a consumir, y el capitalismo nos lleva a solo buscar el bien particular. ¿Sí me hago entender? Por eso el Papa Francisco dice que hay que humanizar el capitalismo. Y eso no es socialismo. Lo que está diciendo el Papa es que el trabajo debe ser para todos, la comida debe ser para todos. El gran problema es que nosotros formamos niños para que sean empresarios, pero muchos salen a ser empresarios y le pagan mal a sus empleados. Y yo tengo que formar a los niños para que sean empresarios, pero le paguen bien a sus empresarios. ¿Me hago entender? Ahorita, ayer el hermano, anoche el hermano en la comunidad de La Salle contaba que había una empresa, un señor que contrataba venezolanos sin papel y les pagaba la mitad del sueldo mínimo. Y entonces uno dice: ¿eso es humanidad? ¿Eso es bien común? No. Y entonces lo que está diciendo Francisco es que el capitalismo ha llevado a solo buscar riqueza individual y no pensar en los otros. ¿Qué es lo que pasa? Lo que dice el Laudato Deum. Al final el Papa dice: si Estados Unidos dejara de tener una vida de consumo como la que tiene, se reduciría el nivel del cambio climático. Pero Estados Unidos es el país que más contaminación genera en el mundo, y segundo China. ¿Y quiénes somos los que padecemos ese consumo y nosotros, los países cerca de la línea del Ecuador? Por eso el cambio de clima. ¿Ustedes no han notado que el clima ha cambiado? Que ahora es más caliente, que las temperaturas están subiendo 1.5, ¿sí? ¿Qué significa? Que entonces Francisco dice: claro, y el capitalismo es que el 10% del mundo tiene el 90% de la riqueza del mundo. Y entonces eso es una injusticia. Eso es doctrina social de la iglesia. Nosotros tenemos que formar a los niños para que creen empresa, para que sean empresarios, para que le paguen bien a los trabajadores, para que piensen en los otros, y eso se hace desde la escuela. Pero ¿qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad es que todo tenga acceso a alimentación, porque todos tenemos que comer saludable, pero también que todos tengamos salud. Me gustaba que escuchaba esta semana, llevo una semana y media en Bolivia, Dios mío, me sacaron de mi casa, y escuchaba la noticia y decían que si hay elecciones primarias son 29 millones de bolivianos, de bolivianos, y que con eso pueden construir unos 5 zonas de salud, no sé cómo lo llaman aquí, centros de salud, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? No pensamos a veces en el otro.
En educación, ¿cuántas de nuestras escuelas no necesitan dinero para remodelar los baños, para que sean más higiénicos? Pero no hay porque no alcanza, ¿sí? Y otros sí se tragan el dinero o se lo roban como si nada. Eso es el bien común. Pero en el plano común, en el plano humanístico, el bien común está marcado por el respeto. El respeto, por ejemplo, a los ciclos naturales de la tierra. El gran problema que pasa es que queremos que la tierra produzca más, que le echamos tanto químico y lo que hemos hecho es dañar la tierra. El nivel de desertización en la tierra está creciendo 1,5, es decir, la tierra desértica está creciendo por la gran cantidad de químicos que le estamos echando a la tierra y estamos ¿qué? Matando la tierra. ¿Sí? ¿Qué pasa en Europa? ¿Por qué se llevan el guano, no? Para recuperar y volver a recuperar la tierra europea para los cultivos, porque no estamos respetando primero la naturaleza, pero tampoco estamos aprendiendo a vivir pacíficamente entre nosotros. Eso es educar para el futuro sostenible, pero también es entender que si el ser humano fue el último que apareció en la faz de la tierra, si el ser humano es el único que ama, que siente, que vive y que venera, pues pensar en el bien común del ser humano es pensar en el bien de la tierra, ¿sí? Porque lastimosamente nosotros hemos creído que la tierra es un barril sin fondo, que le podemos sacar todos los recursos, pero resulta que la tierra también se agota. Ustedes lo viven. ¿No se creía que iban a tener gas toda la vida? ¿Y qué pasa con el gas? Esta mañana escuché que ya no hay reservas de gas, ¿no? Se acabó. Mi pregunta es, ¿el litio les va a durar toda la vida? No. Los recursos naturales de la tierra se agotan. Y al agotarse, ¿qué significa? Que no pensamos en otras oportunidades. Y entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar en el bien de todos. Y el gran problema es la contaminación que hacemos al sacar todos estos productos. El nivel de mercurio por minas que son ilegales son terribles en el agua. Y el mercurio es el que genera cáncer cuando lo consumimos en el agua. Es un nivel que es impresionante. Escuchemos al Papa Francisco. Encontrarse no significa mimetizarse, ni que todos piensen lo mismo, o vivir todos iguales, haciendo y repitiendo las mismas cosas. Encontrarse es animarse a otra cosa, es entrar en esa cultura del encuentro. Es un llamado y una invitación a atreverse a mantener vivo y juntos un sueño en común. Tenemos muchas diferencias, hablamos idiomas diferentes, nos vestimos diferentes, pero por favor, juguemos por tener un sueño en común. Y eso sí podemos hacerlo. Y eso no nos anula, nos enriquece. Un sueño grande, un sueño capaz de cobijar a todos. Ese sueño por el que Jesús dio la vida en la cruz. Y entonces, recuerden la primera tarea que vamos a hacer ahorita en el trabajo del grupo, ¿no? Para los que llegaron nuevos, recientes, ¿no? Las áreas de Oruro, ¿cierto? Sí. Estaban en paro, ¿no? Por lo que, ¿verdad? Sí, yo lo vi anoche en noticias. Yo soy lazarista también. La primera tarea es descubrir entre todos nosotros cuál es el argot de los niños y jóvenes que visitan nuestras escuelas. Es decir, las palabras propias de su generación que no son propias de la nuestra, ¿no? Y también ahí pueden descubrir cuáles son las series de televisión que ellos ven. Y que nos pongamos de tarea para ver esas series. Porque hay que entender estas series. Yo como me quedo en casa de curas cada vez que viajo, entonces llevo una semana, ya me he visto esta semana como 4 series. Y entonces uno va entendiendo por qué los niños hablan así, piensan así, actúan así, se expresan así, aprenden de manera distinta, ¿no? Porque los niños, por ejemplo, bajan las escaleras corriendo, no es como nosotros que nos agarramos. Los niños ven televisión cambiando el canal, nosotros no cambiamos tanto el canal. Pero así como suben las escaleras, así como bailan en una fiesta, así piensan. Un día el niño lo quiere a uno, el profesor es muy bueno, al otro día está hablando pésimo de nosotros. Y lo mismo con la novia, uno se demoraba 6 meses en decirle te amo, ahora ellos le dicen cada 5 minutos a la nueva novia te amo. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque ellos se mueven por enclaves emocionales. Y así también es la fe de ellos. Un día el niño dice yo soy católico y mañana dice yo soy budista.
Es propio de la mentalidad de ellos. Entonces es el primer punto, descubrir. Segundo punto, segunda tarea que vamos a descubrir. ¿Cuál es el sueño que nosotros debemos organizar como colegio católico? Si el colegio no tiene sueños, estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? El sueño del colegio debe estar condensado en la misión y en la visión. En el año 2025 seremos un colegio reconocido por la humanidad. A veces me preocupa que los colegios ponen en la misión: será el colegio más importante de la región. No, ¿en qué será importante? En que formó, en que acompañó, en que escuchó a los niños. A veces me preocupa que en los colegios católicos nos fascina poner las fotos del político que estudió en el colegio, pero cuando lo llevan preso bajamos la foto. ¿Sí? En un congreso de educación católica en Panamá en el año 2013 se invitó a la ministra de educación y a los 6 meses le dan país por cárcel por corrupta. Y dije, esto es inaudito, mejor que no hable en un congreso católico. Y el colegio, de un colegio de estudio, le quitaron la foto. Y entonces uno tiene que tener, porque a veces en los colegios cometemos errores, premiamos a los 3 mejores académicamente, pero se nos olvida premiar al niño que es más bondadoso, al niño que es más humano, al niño que se esforzó. Desde chiquitico les enseñamos en los colegios a competir y no a compartir, ¿sí? Desde pequeño le estamos diciendo: el que primero termine salga a descanso, y hacemos que el niño esté compitiendo y no se interese en el otro, ¿sí? La clave del ser humano es el compartir. Sí, eso fue lo que nos hizo seres humanos, la cooperación entre nosotros, porque los hombres no tenemos garra, no teníamos garra ni tenemos colmillos para cazar. ¿Qué nos hizo grandes? Que empezamos a cooperar. El problema es que empezamos a cooperar y donde llegamos acabamos con todo, ¿sí? Y entonces eso es lo que nos hace grandes y tenemos que mirar. Entonces, ¿cuál es el sueño que tenemos como colegio? ¿Sí? Que es importante como tal. Y ahí también es reconocer que tenemos que premiar humanidad, bondad. Por ejemplo, la filósofa Shakira, colombiana. Shakira nos da la clave de cuál es el problema de que algo se rompa: la monotonía. ¿La monotonía nos cansa o no? La monotonía en una relación nos aburre. Ay, pero todos los viernes vamos a sentarnos a vernos las caras, ¿sí? Ay, pero en el colegio todos los lunes habla la directora, los jueves misa, los viernes sacramentos. Pues es lo mismo acá desde hace 500 años que fundar la congregación. La monotonía nos hace mucho daño, pero también ahí tenemos que ver que si no nos reinventamos, pues estamos perdiendo el tiempo. Por eso, lo segundo tiene que ver con la justa medida. ¿Y qué es la justa medida? El equilibrio entre lo más y lo menos. Es una clave de la educación sostenible y de la educación. Si usted le da mucho amor al niño, se convierte en permisividad, pero si le da demasiada exigencia, se pierde coge sin sentido la firmeza. Por eso es el equilibrio entre firmeza y ternura. El gran problema de los docentes es que nos volvemos más regañones que la ternura no tenemos nada. Y entonces pensamos que a punta de regaños vamos a educar y resulta que también hay que lograr equilibrio. Una niña me dijo, una niña de 8 años, profe, pero es que me hablan de ternura, de perdón y nunca me he sentido perdonada. Si yo llego tarde, una vez me ponen nota en El Observador. Yo duré 5 minutos diciendo que se callaron y se sentaron. Pero del niño, no haga eso en el salón de clase, ¿qué pasa? A veces nosotros nos volvemos más radicales con los muchachos y no entendemos que los niños y jóvenes son personas que están cambiando, que están viviendo en un mundo distinto. Nosotros vivimos la pandemia viejos, ellos la vivieron niños. Nosotros ya la aprendimos viejos. ¿Cuánto es el promedio de edad aquí? 40, ¿cierto? Todos tenemos sobre 40. ¿Sí? Y entonces ellos la aprendieron ahora, y un año en el que no se vieron, en el que no se miraron, en el que no compartieron. Y ellos no extrañaban la clase del profesor, ellos extrañaban a sus compañeros, ¿sí? Porque los hacía salir del contexto. Pero también es importante que la justa medida es la fórmula con la cual el universo se organizó. Recuerden el Génesis, todo era un completo caos. Dios llegó y creó el cosmos. El cosmos significa orden. La justa medida es el orden.
Si uno le echa a una planta demasiada agua, ¿qué pasa? La ahoga. Pero si no le echa, se seca. Yo a los estudiantes de la universidad siempre de inicio del semestre, yo dicto humanística y carrera lasallista en la Universidad de La Salle de Bogotá. Me van a decir que soy lasallista, no, es que mi formación fue lasallista, pero el cargo mío es de la iglesia, no solo de ellos. Y entonces yo siempre les digo a ellos, compren una planta y no le echen agua durante un mes y tómenle foto todos los días. Se va dando cuenta que se va secando, y así es la vida, así son las relaciones. Uno tiene que dedicarle tiempo, lograr equilibrio, ni mucha ni poca agua, y lo aprendí en la pandemia. Yo no me la paso en la casa porque viajaba mucho, compré una planta y se me ahogó porque le eché demasiada agua. Y entonces así pasa en la vida, ni demasiada firmeza ni demasiada ternura, sino un equilibrio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el equilibrio hace parte. El equilibrio es la medida que necesitamos aplicar tanto en la educación como con la naturaleza. ¿Sí? Con la naturaleza, pues hay que cuidarla, pero también hay que tener cuidado porque hay gente que se preocupa tanto por los animales. Yo me vuelvo vegano porque ya no puedo dañar la naturaleza, pero que viva el aborto. Entonces uno dice, ¿dónde está el equilibrio? ¿No? ¿Dónde está el equilibrio? Todavía es sagrada en cualquier especie. El problema es que tenemos que cambiar el instinto que nosotros tenemos a veces asesino, porque uno ve una cucaracha y ¿qué es lo primero que hace? Y la cucaracha también hace parte de la comunidad de vida y matamos la cucaracha. Se supone que en la vida, en la tierra, por evolución desaparecen al año 1000 especies, pero ahorita en este momento estamos llevando a desaparecer casi 1 millón de especies al año, de animales diminutos que uno no logra conocer y pueden tener la respuesta al cáncer, a tantas enfermedades que nosotros hoy tenemos. Pero la justa medida tiene que enseñar a vivir sin excesos. Esa es la justa medida. Y el problema es que a nosotros la cultura capitalista nos enseña a que tenemos que tener más. Y entonces ya antes los celulares, ¿se acuerdan cuando uno compraba el Nokia 1111? Le duraba unos 5 años. Ahora uno compra un celular y está hecho para que dure ¿cuánto? 1 año. Y entonces si se nos daña algo nos enseñan que hay que comprar. Y resulta que nuestros abuelos ¿qué hacían? Arreglaban. Pero a las empresas no les interesa que uno arregle las cosas y no les interesa que se dañen para consumir. Por eso la justa medida es aprender a vivir sin excesos. No, es que yo tengo 50 jeans. Oiga, pero usted puede tener 15. ¿Sí me hago entender? Pero nos enseñan. Y entonces utilizan toda una plataforma publicitaria. ¿Para qué? Para que estemos consumiendo. E incluso nosotros tenemos que aprender los maestros de la publicidad. Porque los que hacen publicidad nos enseñan a toda hora a consumir. Hacen un estudio del tamaño del país. Cuando usted vaya a un supermercado se va a dar cuenta que lo más caro está a la mitad y lo más barato lo encuentra abajo o arriba para no verlo. ¿Por qué? Porque nos enseñan a ¿qué? A estar consumiendo. Ese es el problema del capitalismo y ese es el problema que tenemos con los niños que sufren el síndrome del niño rico. Los papás le dan todo, pero son niños que viven infelices. Por eso la gran cantidad de suicidios de niños y jóvenes hoy es algo que no se le ha puesto atención. Después de la pandemia, los españoles hicieron una encuesta a los profesores. El 70% de profesores sufren de salud mental. ¿Qué tal nos les hiciera esa encuesta aquí en Bolivia? A ver qué tal. ¿Qué significa 70%? Que sufrimos de ansiedad. Sufrimos de ansiedad, vivimos ansiosos, ¿sí? Ansiosos por el futuro, pero nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Nadie. Lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte. Decía San Agustín en el sermón, lo único seguro es la muerte. No hay nada seguro. No sabemos si llega una pandemia o no llega. No sabemos. Por eso, ¿qué saca uno con angustiarse con cosas que no sabemos qué va a pasar? Pero también hay personas que viven depresivas por el pasado y los profesores sufren de depresión y uno llega al colegio y le dice, profesor, ¿cómo va? Mal, todo tiempo pasado fue mejor. Se vuelve a engañar, ¿sí? Pero también sufrimos de estrés. ¿Cuántos profesores no sufrimos de estrés? Porque nos estresamos fácilmente y el síntoma del estrés es la mala cara. La mala cara. Si usted está estresado, esfuerce por hacer buena cara.
Por eso cuando se levante, mire, se les puede decir, oiga, qué bonito me veo, pero sonriendo. ¿Sí? Y entonces, pero el problema de esa encuesta de los maestros es que llevó al estudio de los niños. Y los niños están sufriendo de depresión, de ansiedad, están sufriendo de soledad. Es un tema que para ellos es terrible. Y a veces en los colegios solo le prestamos atención al niño indisciplinado, pero no le prestamos atención al niño que está callado, al niño que está en silencio. Hay que prestarle más atención al niño que está callado y en silencio, porque esos son los que tienden al suicidio. ¿Sí? Porque los niños que gritan, que saltan, que bailan, que molestan, a veces dicen los psicólogos que son los niños más felices. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con el niño más feliz? Lo juzgamos, lo regañamos, lo anotamos en el observador, llamamos a su papá que es indisciplinado, le rezamos un rosario por él, Señor. ¿Sí? Es el gran problema que tenemos hoy. El problema es salud mental. Y en muchos países el suicidio se está convirtiendo en la primera causa de muerte en los países. E incluso en Europa se están inventando en algunos países el Ministerio de la Soledad para acompañar a la gente que se siente sola, ¿sí? Y ya hay números donde si usted se siente solo, poder llamar, ¿sí? Pero el problema es que todo parte de las relaciones. A veces uno llega tan desanimado al lugar de trabajo y nadie le dice buenos días, ¿cómo amaneció? La importancia de una palabra bonita. Oiga, qué bonito se le ve el cabello. ¿No? Así lo tenga feo. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el saludo de nosotros cuando nos dejamos de ver con alguien? Uy, pero ¿cómo lo veo de gordo? Se ve acabado, ¿no? ¿No les pasa? Que el saludo, en la pandemia, yo dejé de verme con unos amigos en un encuentro y me puse a hacer ejercicio. Como viajaba tanto, ya estaba encerrado, me puse y bajé de peso y de una vez me dijeron, ¿está enfermo? Es que está todo pálido, es que está ojeroso, sin ilusiones. ¿Sí? Qué feo cuando alguien lo único que ves, lo veo flaco. ¿Sí? Hombre, pero, o me van a decir que no. Es algo, por eso nosotros tenemos que incentivar con el niño, oiga, buenos días, ¿cómo amaneció? E incluso pasaban un video de un profesor que saluda a cada niño, un saludo, y los llamaba por su nombre, en una sociedad donde somos etiquetas. Tenemos que aprendernos los nombres de los alumnos para llamar a cada uno y decirle, buenos días Juan, ¿cómo está Andrea? Buenos días Julieta. Esto es importante. Escuchemos al papá. Con honestidad, responsabilidad y valentía, tenemos que poner nuestra inteligencia al servicio de otro tipo de progreso, más sano, más humano, más social, más integral, que sea capaz de colocar la economía al servicio de la persona humana, construir la paz y proteger el ambiente. Aunque la situación no es buena y el planeta sufre, la ventana para una oportunidad está todavía abierta, todavía estamos a tiempo. No dejemos que se cierre, abrámosla con nuestro empeño y cultivar un desarrollo humano integral para asegurar a las generaciones futuras una vida mejor. El futuro es de ellos, no nuestro. Y entonces miren lo que nos dice el Papa, la cultura del descarte. En la cultura capitalista, ¿quiénes son los descartados? Los niños y los ancianos. Los niños porque todavía no producen y los ancianos porque son un ¿qué? Un gasto. Son un gasto. Por eso cuando los países están en crisis, lo primero que hacen es reformar las pensiones, porque son un gasto innecesario. Los adultos ya no producen y entonces son gastos para los países. Y entonces es la cultura del descarte. Por eso el Papa dice que la pandemia del COVID sí, pero el problema es la pandemia también del descarte que hay en nuestras instituciones. A veces saludamos al otro si me sirve, el resto cuando ya no me sirve no lo saludo. A veces felicitamos en el día del cumpleaños a la madre directora, pero el año entrante que la sacan del colegio ya no es directora, ya nadie le escribe ni la saluda. Saludamos al otro porque tiene un puesto. Y entonces la cultura del descarte es solo porque me interesa y cuando ya no me sirve, una patada. ¿Sí? Y entonces esa es la cultura del descarte. Tercero, la sostenibilidad necesaria. Entonces,
¿Me quedan 10 minutos ya? Pues sí, porque ya una hora y media. Todos los seres humanos necesitamos precisamente condiciones para subsistir. Esta mañana cuando nos levantamos tuvimos que desayunar, tuvimos que ponernos ropa, porque si no compramos ropa pues no podíamos contener el frío. Y esta mañana escuchaba en el radio que es que hay gente que ha muerto en lo alto por frío, ¿no? Salió con el hermano y le decía, hermano, lo alto, que no sientan. Gente que sale, no sé, frío terrible. Anoche estaba como a 4 o 3, ¿no? Ya los di, hermano. Hazte le he puesto hasta 4. Y entonces, precisamente, la sostenibilidad es poder ayudar a tener estas condiciones propias de la naturaleza. Miren que el gran pecado del hombre, y eso no lo he dicho en la charla anterior de Espada de Alexander, el gran pecado del hombre es querer ser como Dios. Ese es el pecado del hombre. Y hemos querido ser como Dios, que ya queremos hacer humano a partir de la fecundación in vitro, no la otra, la clonación. No se ha podido clonar un ser humano y no se ha podido clonar un animal tal cual. El animal que clonaron muere. No han podido encontrar. El gran pecado del ser humano es querer ser como Dios. Y entonces no respetamos los ciclos naturales. Y entonces en una planta ya queremos echarle tanto químico para que crezca rápido. Al pollo le queremos echar tantos químicos al pollo que una modelo colombiana dijo una cosa y todo el mundo soltó a reír, pero la modelo tenía razón. Hay que tener cuidado porque a los pollos le echan tantas hormonas femeninas que darle mucho pollo a los niños con nivel de hormona hace que los niños crezcan senos y todo eso. Por eso hay que tener cuidado, por eso lo mejor es comer cosas naturales, ¿no? Pollos y gallinas de campo y sin evitar tantos químicos. ¿Qué pasa? No estamos respetando las condiciones normales de nuestros animales, queremos más. ¿Sí? Le metemos tanto químico a los pobres animales, tanta que estamos causándole daño porque reacciona de manera distinta. La tierra tiene que ser sostenible, pero para eso tenemos que dar las oportunidades para que se sostenga, es decir, para que nos dé lo necesario. Pero como al principio no podemos hablar de cuidado de la tierra si no hay primero cuidado de sí mismo, ¿no? Por eso esta mañana empezamos hablando del cuidado de sí mismo, ¿no? Pero no puede haber cuidado de sí mismo si yo no quiero a los demás, si yo no cuido a los otros, si yo no acompaño, es decir, si usted no le amarga la vida a los otros. Cada vez que usted ve a un profesor que le amarga la vida a los otros, ese profesor no es feliz. Cada vez que usted ve a un profesor chismoso, ese profesor no es feliz, ¿sí? Y si usted no es feliz, pues quiere hacer infelices a los otros, ¿no? Pero tercero, pasa el cuidado con la naturaleza, porque es el equilibrio. Por eso Francisco habla de la ecología integral. La ecología no es verde, la ecología es integral, es decir, el cuidado con todos. Por eso es importante que para crear una vida sostenible hay que colaborar. Creo que se corrió esto, o yo me corrí. Se corrió ¿cierto? La pantalla, ¿no? Es necesario dar las herramientas para que sostenga la vida y podamos entender. Pero para eso es importante la cooperación. Yuval Noah es un judío que ha escrito unos libros sobre antropólogo y sociólogo, que ha escrito todo sobre por qué el hombre, que era un simple chimpancé o un simple mono del África, terminó siendo un semidios. ¿Y por qué dicen que somos un semidios? Porque tenemos la capacidad de con un botón poder acabar el mundo con las bombas nucleares. ¿Qué hizo que el ser humano progresara tanto? Primero, su capacidad de cooperación. En un país todos pagamos impuestos y con ese impuesto se sostiene el país, a no ser que se lo roben los corruptos, ¿no? Estoy hablando de África, no de Bolivia. Pero también la capacidad que nosotros tenemos de contar historias y de creernos las historias. Nosotros le pagamos el impuesto porque creemos en el Estado-Nación. Vamos a la escuela católica porque creemos en la resurrección. Narramos la experiencia del resucitado. Pero, ¿qué pasa? La cooperación es clave, porque la cooperación fue lo que hizo que el ser humano se diera, por ejemplo, caminara en 2 patas. La cooperación fue lo que hizo que compartiéramos la comida. Recuerden que el chimpancé comparte el 99% de material genético que el hombre, pero el chimpancé cuando caza come solo. El ser humano cuando cazaba se iba a compartir con los otros, ¿sí? Y me ponía en plan, mientras el hombre se iba a cazar animales, la mujer empezó, y por eso nació la agricultura.
como tal. Por eso es importante la cooperación. ¿Y qué significa educar para esa sociedad sostenible precisamente? Educar para esa sociedad sostenible es que podamos atender las necesidades de todos, que podamos respetar, darle espacio a la tierra para que se reponga también, pero también darle espacio a la tierra para que se regenere y siga evolucionando, ¿sí? Y esto es importante. Por eso escuchemos al Papa que ya deje el video. Ricordiamo, fratelli e sorelle, che le grandi trasformazioni non si costruiscono a tavolino, no. C'è un'architettura della pace in cui intervengono le varie istituzioni e persone di una società, ciascuna secondo la propria competenza, ma senza escludere nessuno. Così dobbiamo andare avanti noi, tutti insieme, ognuno come è, ma sempre guardando avanti insieme verso questa costruzione di una civiltà dell'armonia, dell'unità, dove non ci sia posto per questa cattiva pandemia della cultura dello scarto. Entonces, cuarto y último punto, el consumo solidario. ¿Cuáles son los? Me imagino que entonces la tercera pregunta, ya vamos a 3 preguntas, hermano. ¿Cómo podemos hacer realidad estos 4 puntos en la escuela? El bien común, ¿cuál era el segundo? La justa medida. ¿Cómo podemos educar con la justa medida, no? Tercero, la sostenibilidad necesaria. En los colegios tenemos que esforzarnos por ser sostenibles, ¿no? Que no se desperdicie comida. Por ejemplo, analizar los libros que pedimos, entre menos cuadernos, 15 cuadernos rayados de 100 hojas, pues podemos pedir 7, ¿cierto? Y que uno por un lado, otro por el otro. Que no haya desperdicio de comida. Uno de los problemas es la cantidad de desperdicio de comida que hay en la tierra. A veces en nuestras casas también desperdiciamos comida, ¿no? Pero también, y el último es el consumo, consumir lo necesario para no vivir en exceso. Aquí no estamos diciendo que no consumamos, porque necesitamos consumir. Si no consumiéramos, no hubiéramos podido estar aquí. Ahorita es refrigerio, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, ustedes vamos a consumir, pues tratar de botar en la canica todo lo necesario para que se pueda reciclar, o al menos se pueda guardar y pueda necesario. Pero también hay que sembrar árboles. Ante el cambio climático no hay vacuna, pero hay que tener, nuestros colegios tienen que haber plantas, lengua suegra, ¿no? La lengua suegra es una planta, se hizo un estudio de que ojalá los colegios tuvieran lengua suegra en todos los salones, porque ayuda a purificar el ambiente. Que ojalá cuando uno duerma tenga una plantica de lengua suegra, porque purifica el ambiente malo y crea más oxígeno puro para que el ser humano pueda aprender a respetar. El consumo necesario. Necesitamos lo necesario para comer, para alimentarnos, necesitamos lo necesario y por eso tenemos que consumir, pero también tenemos que formar para autolimitarnos. Si yo compro una camisa, le voy a sacar una y regalo una a otra persona. La industria de la moda es la tercera industria contaminante del mundo, ¿sí? Y entonces por eso hay industrias que están creciendo en hacer ropa, está creciendo la ropa de segunda mano, es una industria que está creciendo y también que hacen ropa a partir de ropa que ya no se use, pero también en compartir como tal, pero también que podamos hacerlo en forma sobria. También nos dice que compartir lo que la naturaleza y la cultura nos ofrece. Una de las cosas que se nos pide, y me pelearán a mí me gusta la carne, pero la carne es la segunda industria más contaminante del mundo. Nos piden no dejar de comer carne, pero sí limitarnos de dejar de consumir carne todos los días. Ojalá 2 o 3 días por semana, porque la ganadería es lo que ha llevado a que estén destruyendo tanto la Amazonía como tal. Y lo curioso es que entre el 60 y 70% de la alimentación en el mundo, de lo que se cultiva en el mundo, es para darle de comer a las vacas. Ni siquiera para el ser humano, sino para darle de comer a las vacas. Entonces lo que yo le decía, si vienen extraterrestres y observan el mundo y observan la Tierra, van a decir que la raza dominante es la Tierra, porque incluso se llega a decir que hay más vacas que seres humanos en la Tierra, ¿no? Y viven bien, porque les dan buena comida para matarlas.
¿sí? En cambio, los seres humanos hay gente que no come bien. Pero educar para el desarrollo es estar contento con lo suficiente y con lo digno. En una sociedad que nos enseña a estar consumiendo, pero también es invitar a asumir una cultura de la sobriedad. La sobriedad no es solo con el consumo de alcohol, ¿no? La sobriedad es con todo. Una persona sobria es que consume lo necesario. A veces nuestros niños quieren estar comiendo en exceso. Oiga, coman lo necesario, por ejemplo. ¿Sí? A veces uno compra en la cocina y entonces compra el paquete del último jamón y todo el mundo le come el jamón en menos de 3 días. Y uno dice, pero, oiga, consumir sobriamente es que alcance para todos los días, ¿no? Y es una cultura que exige el trabajo y el equipo. Dejamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Avancemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar en un tiempo que ya nosotros no estaremos. Y entonces no se trata de preguntarnos qué mundo le vamos a dejar a los niños, sino también preguntarnos qué niños y jóvenes le vamos a dejar al mundo. ¿Sí? Porque no solamente le hemos dejado un mundo contaminado y al borde de un caos climático, sino también tenemos que preguntarnos qué niños y jóvenes vamos a dejar al mundo. Ahora ya no se trata de evitar el cambio climático, porque el cambio climático es irreversible, lo vamos a vivir. Las altas temperaturas, miren lo que está pasando con los huracanes, ¿no? Se han aumentado el nivel de huracanes, es terrible, han aumentado. Y entonces cada vez vamos a tener problemas con agua, problemas con alimentación, altas temperaturas, que en lugares donde nunca llegaban enfermedades como el dengue están llegando, o las altas temperaturas. Entonces ustedes han dado cuenta que hay zancudos, que son de clima caliente, no frío, ya están llegando. Entonces, de lo que se trata es preguntarnos que nosotros como maestros tenemos la posibilidad de formar en los niños y jóvenes aquellos hábitos, aquellos valores, hábitos y virtudes necesarias para reconstruir el mundo, o quizás para formarse en competencias para vivir en el cambio climático. Les dejé 3 puntos para la tarea, ¿no? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es el argot de los niños y jóvenes? ¿Qué series ven y qué música? Y tarea, ahorita la reflexión entre ustedes, pero esta tarde pongan canciones, pongan últimas canciones de hoy. Escuchen a Bad Bunny, a Shakira, miren que Shakira va a cantar en la canción del Mundial de la Copa América, la final. Shakira va a cantar puntería, solo que la actor, no es pique, sino el fútbol, ¿no? Y serie, segundo punto, ¿cuál era el segundo punto de la tarea? ¿Cuáles son los sueños que tenemos, no? Pero el sueño lleva a replantear la misión y visión del colegio, porque a veces la misión, seremos el colegio reconocido en el 2025 como el mejor de la zona. Yo creo que tenemos que apuntarle a, seremos un colegio reconocido por la calidad humana en la formación, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es la tercera? ¿Cómo vamos a hacer que estos 4 pilares de la educación para el futuro sostenible lo podamos hacer en la escuela? Ojo, que no quede en palabrería, porque a veces en la iglesia hablamos mucho, pero nos falta que aplicarlo. Hablamos de sinodalidad, todos son importantes, sí, la voz suya es importante, pero el que manda soy yo. Entonces uno dice sinodalidad, ¿no? Tan importante, y el pacto educativo es precisamente una escuela sinodal. Y les voy a hacer una invitación si de pronto se animan. En Argentina tenemos el 23 y 24 ya para irnos a comer, ¿cierto? Porque ya la comida estaba. 23 y 24 de agosto es el 8º encuentro interamericano de pastoral educativa en Buenos Aires. Si se animan a ir, Bolivia siempre lleva buenas personas, va bastantes personas, cantidad de personas a los encuentros. Vamos a reflexionar sobre Biblia y escuela,
en Buenos Aires durante 2 días. Se pueden inscribir todavía, ya quedan pocos cupos, hagan el esfuerzo, digan a la madre directora, al director que ahorre de aquí, ahorre de allá, ahorremos agua y verán que se reduce el recibo y con eso pueden ir. Dígale al PBD que lleve unos 30, sino 40, al hermano José Antonio, a la hermana de Santa Ana que se fue, y que podamos ir y podamos reflexionar sobre la Biblia, y en la página de 100 se pueden inscribir. Muchas gracias y hablamos mañana.